Juan, capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oremos. Oh Dios misterioso, tus caminos son elevados. Tus planes están por encima de nuestro pensamiento y de nuestro entendimiento. Aún así has querido dar a conocer muchas cosas que estaban guardadas en el misterio y que hoy podemos entender por la enseñanza de tu palabra. Y aunque ciertamente no logramos comprender por entero todas estas cosas, es suficiente para creer y para ser salvos. Hoy te pedimos que vengas entre nosotros, así como hemos orado. Una vez más oramos para rogar que tú estés en medio nuestro y que al abrir tu palabra, en nosotros ocurra lo que en aquellos hombres que iban camino a Emaús, los cuales dijeron: no ardía nuestro corazón mientras él exponía las Escrituras. Señor, ven y enséñanos. Usa al siervo débil y frágil. Glorifica tu palabra entre nosotros. Danos fortaleza en el cansancio y la debilidad. Permite que esto no sea un impedimento para oír tu palabra en esta tarde. Te lo imploramos en Cristo. Amén. Hemos empezado anteriormente a ver esta conversación. Este hombre llamado Nicodemo viene al Señor Jesucristo. Él viene una noche, dice en los primeros versículos. El versículo 2 dice que él vino a Jesús de noche. Él era un hombre importante en el pueblo. El versículo 10 le reconoce, o el Señor dice que él es maestro de Israel. Un fariseo, un hombre de gran reputación, un hombre con una moralidad ejemplar, un hombre que había dedicado gran parte de su vida a conocer las Escrituras, llega al Señor, lo busca en la noche y se acerca a Cristo. Y su introducción es bastante interesante. Dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero de repente hay un giro en la historia y la conversación va a otro lugar. El Señor Jesucristo, quien es conocedor de los hombres y conoce la mente, el corazón, discierne los pensamientos de todos los hombres y sabe exactamente lo que hay en cada uno, le responde a Nicodemo no según lo que él había hablado, sino de acuerdo a lo que Nicodemo necesitaba. Él le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay aquí un choque para Nicodemo. Se encuentra con una respuesta que era la que él necesitaba, porque era la inquietud que gobernaba su corazón, pero no la esperaba, porque él viene haciendo una introducción, hablando a Jesús: Maestro, sabemos que has venido de Dios, pero Jesús ve su corazón. Así que hay aquí una respuesta de Nicodemo, y el versículo 4 nos habla a nosotros de la perplejidad de Nicodemo cuando recibe la respuesta del Señor. Y eso es lo primero que consideraremos en esta tarde,
esta noche, la perplejidad de Nicodemo. Jesús conoce el corazón de los hombres y cuando Nicodemo viene a él, recibe una respuesta que lo deja perplejo, lo sorprende, una respuesta que él no esperaba. El acercamiento de Nicodemo a Jesús se parece al acercamiento del joven rico que viene para decirle: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Es parecido. Nicodemo se acerca a Jesús y Jesús le da la respuesta que él necesita y esa respuesta lo deja sorprendido, perplejo. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona esta perplejidad en él? Miren el versículo 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estas palabras de Nicodemo no manifiestan una respuesta completamente ignorante. Nicodemo no se está burlando tampoco de lo que el Señor dice. Nicodemo no está diciendo que él no entiende plenamente lo que Jesús le está diciendo. Nicodemo está sorprendido porque Jesús ha declarado que él necesita algo que es imposible para el hombre hacer por sus propias fuerzas. Este hombre es un fariseo. Recuerden que la religión de los fariseos era una religión de obras personales, méritos y justicia personal, conseguir todo por el esfuerzo personal. Yo lo hago, yo lo consigo, yo lo alcanzo, yo lo gano. El joven rico viene a Jesús diciéndole: yo he cumplido la ley, ¿qué más necesito hacer? Ahora Nicodemo viene y pareciera que hay la misma pregunta en él, pero el Señor lo lleva a ser consciente de su verdadera necesidad. Y es que su situación es de tal gravedad, su situación es tan profunda y su mal es tan profundo que él necesita nacer de nuevo. Cristo ha declarado delante de Nicodemo que su necesidad es tan grande que es como volver a nacer. Es volver a nacer. Esta perplejidad queda manifestada en su respuesta. Nicodemo viene a Cristo y le dice: esto es imposible. Eso es lo que él está diciendo allí. Él está diciendo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Es imposible. Es imposible volver a entrar al vientre de la madre para nacer otra vez. Señor, tú estás pidiéndome que yo haga algo imposible. Hermanos, y era allí a donde el Señor necesitaba llevar a Nicodemo. Porque Nicodemo necesitaba saber que no es por obras humanas ni por esfuerzos personales. Amigo, ser salvo no es por obras humanas ni por esfuerzos personales. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el cielo. No hay nada que podamos hacer para tener vida eterna. Cristo le está pidiendo algo que no era posible humanamente: volver a nacer. Esto a los oídos de Nicodemo era algo que estaba derrumbando toda su religión, todas sus creencias y todo lo que había puesto él su esperanza. Aquello en lo que él había puesto su esperanza durante toda su vida, Cristo lo estaba derrumbando con esta declaración.
No es un mandamiento más el que tú necesitas. No es un ritual más. No es una ofrenda más. Nicodemo, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Ahora, Cristo no le está hablando a Nicodemo de cosas desconocidas completamente para él. Él es un hombre que tiene un gran conocimiento de las Escrituras. Él tiene un gran conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, de lo que había hasta el momento de la Biblia. Él tiene un gran conocimiento de lo que nosotros hoy llamamos o conocemos como el Antiguo Testamento. Él tiene un gran conocimiento de lo que dicen palabras como Job, en el capítulo 25, el versículo 4, que dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Estas palabras no son nuevas, están allí en la Escritura. Nicodemo conocía estas palabras, palabras como las del Salmo 143, versículo 2, donde el salmista dice: y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nicodemo era consciente que no hay algo que el hombre pueda hacer para justificarse delante de Dios. Nicodemo sabía estas cosas. Él sabía que no había un poder humano para salvarse a sí mismo, que requería la gracia de Dios. Él sabía el Salmo 130, donde el salmista clama, diciendo: si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie delante de ti? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Él conocía estas palabras, pero su corazón se había endurecido y se había ido tras una religión de méritos humanos. Así que su perplejidad no era por ignorancia, era por dureza de corazón. Era por la dureza del corazón. Su perplejidad cuando el Señor le indica que lo que él necesita es nacer de nuevo, en su corazón se levanta esta inquietud: Señor, esto es imposible. Pero eso él no lo está diciendo porque fuera un hombre ignorante que no entendía las palabras de Cristo. Él estaba entendiendo lo que Cristo le estaba diciendo, pero su corazón se había endurecido en su religión falsa y de méritos humanos. Su perplejidad también se debía a que su mente era carnal. Busquemos un momento, primero a los Corintios, capítulo 2, cómo describe el apóstol Pablo aquí a los hombres sin Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Leo desde el versículo 12, dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual
juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. Como describe Pablo aquí en el versículo 14, la condición de los hombres. Aquí se llama a los hombres sin Cristo el hombre natural. Esto significa todo hombre que ha nacido en este mundo, hijo de Adán, enemigo de Dios. Ese es el hombre natural. El hombre natural está puesto aquí haciendo una diferencia con el hombre espiritual. Y el hombre espiritual, a la luz de lo que está diciendo Pablo, es uno que ha nacido de nuevo. Es uno en el cual el Espíritu de Dios ha traído la luz, ha abierto sus ojos, su entendimiento ha sido aclarado. Y ahora esta persona es un creyente, es uno que ha sido renovado por Cristo. Es uno que entiende las cosas de Dios, que entiende el Evangelio, que ve la condición de su propio corazón. Es uno que ha podido ver en Cristo el único Salvador. Este hombre es el hombre espiritual. El hombre natural es el hombre sin Cristo. Es el hombre que ha nacido en el mundo. Es el hombre, hijo de Adán y Eva. Es todos los hombres hasta que Cristo salva. Todos somos el hombre natural hasta que Cristo nos salva. Así que antes de ser salvo, usted y yo éramos el hombre natural. Pero cuando Cristo viene, entonces, por la obra del Espíritu, somos el hombre espiritual. Pues, ¿qué dice Pablo de los hombres que están sin Cristo? El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. No las acepta, las repudia, las rechaza. No las quiere en su vida, no las quiere aceptar. Otra vez, volvamos a la historia del joven rico. ¿Y qué pasa con este hombre? Cuando el Señor le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme, dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque él amaba a su Dios. Y su Dios era su riqueza, su Dios eran sus posesiones, su Dios era Él mismo y la satisfacción que encontraba en las cosas de este mundo. Hemos dicho y lo tenemos que decir siempre, ese no es un mandamiento para todos los hombres cuando vienen a Cristo. No estamos nosotros llamados a dejar nuestras posesiones y hacer un voto de pobreza y seguir a Jesús. No, el Señor nos dice más bien que debemos dejar todos nuestros ídolos. Ese es el llamado al joven rico. Deja tu ídolo y sígueme. Deja tu Dios y sígueme. Deja tu filosofía mundana y sígueme. Deja de amar la codicia y sígueme. Deja tu adulterio y sígueme. Deja tu fornicación y sígueme. Deja tu amor a los placeres del mundo y sígueme. Deja de ser tu propio Dios y sígueme. ¿Y qué dice Pablo? Que el hombre sin Dios las rechaza, las repudia, le molestan, le incomodan y prefiere decir, yo no sigo en esto. Por favor, no me hable más del Evangelio, que yo no quiero eso. No es una falta de entendimiento. Hermanos y amigos, el Evangelio es muy sencillo en sus palabras. Es muy sencillo. No es un problema intelectual. Es un problema moral. De un corazón que se ha endurecido contra Dios.
Un corazón que rechaza el método divino. Un corazón que rechaza lo que Dios ha ordenado y prefiere seguir abrazando lo que él ha creído o al Dios que ha formado en su mente. Ese es el problema de algunos. Tal vez sea el problema suyo aquí esta noche. Que no se quiere someter a Dios porque prefiere seguir adorando al Dios que ha formado en su mente. Tal vez usted es uno de los que dice, es que yo no concibo a Dios así. Yo no puedo creer que Dios sea así. El Dios en el que yo creo no es así. Bueno, ese Dios en el que usted cree, si no es el que describe la Biblia, entonces es una formación de su mente y eso es un ídolo. Es un problema de dureza de corazón. Nicodemo estaba perplejo, no porque él no tuviera la capacidad mental para entender lo que Cristo le estaba diciendo, sino porque su corazón se había endurecido hacia la verdad. Pablo dice que para el hombre natural o el hombre carnal o el hombre sin Cristo, las cosas del Espíritu no las recibe, las rechaza porque son insensatez, son necedad. Las cosas espirituales que tienen que ver con el pecado, la culpa, el perdón, la redención, la salvación, la justicia, la ira, el cielo, el infierno, la vida, la muerte, la vida eterna. Todo eso para él son cosas sin sentido, irrelevantes, necias, no las quiere oír, no las quiere tener en su vida y por eso las rechaza. Y no es capaz, dice Pablo, de entenderlas, no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Hermanos, tal vez algunos de ustedes pueden tener muy claro en sus recuerdos cómo durante un tiempo rechazaron el Evangelio. Yo no quiero eso, no me hable de eso, no me gusta. Tal vez usted era de los que se burlaba de los creyentes. Tal vez usted era el que se burlaba de ese familiar creyente, de ese compañero de trabajo creyente, de ese amigo que le predicaba, de ese padre que le predicaba, de esa madre que le predicaba, de ese esposo o esa esposa que le predicaba y se burlaba, pero llegó un momento en el que el Señor trató con su corazón y ahora usted entiende estas cosas, no porque antes era menos inteligente que ahora, no porque antes no había ido a la universidad y ahora sí. No es un tema de intelecto. Es un asunto moral del corazón. Cuando el Espíritu de Dios viene y alumbra el entendimiento y quita el velo que cubre los ojos del alma, entonces la faz de Cristo, la gloria de Cristo brilla con todo su esplendor. Ahora usted puede ver el pecado como pecado. Y esas cosas de las que antes se gloriaba, ahora son causa de vergüenza. Y esas cosas que antes amaba y defendía, por las que se esforzaba y perseguía con todo su interés, ahora piensa en ellas y dice, qué vergüenza. Señor, perdóname. Y cuando se acuerda de ellas, vuelve y dice, Señor, perdóname. Cuando piensa en todas las veces que ofendió a Dios y que la ira de Dios pudo haber caído sobre usted y ahora mismo estar en el infierno, pero que Dios tuvo paciencia y con el tiempo abrió su entendimiento para ver la gloria de Cristo y acudir a Él, eso le llena de un santo temor y de gozo porque la obra de Dios ha sido hecha en su corazón. Pero antes de que eso ocurra,
el hombre natural no puede ver las cosas de Dios. Por eso, hermanos, nuestra tarea más importante, al lado de la predicación del Evangelio, es orar al Señor para que el Señor abra el entendimiento de aquellos que aún permanecen endurecidos de corazón. Hermanos, nosotros no tenemos el poder para cambiar el corazón de nuestros hijos. Si así fuera, ya lo hubiéramos hecho. No tenemos el poder para cambiar el corazón de nuestros familiares y amigos. Y nos entristece sobremanera verlos cómo siguen caminando con pasos agigantados hacia la condenación. Y es triste verlos en su dureza, en su idolatría, en su hipocresía, en su incredulidad, en su ateísmo. Es triste verlos en la burla que tienen contra el Evangelio, en la dureza de su corazón. Hermanos, pero esto no lo podemos hacer porque solo es una obra de Dios. Y eso es lo que le dice el Señor a Nicodemo, versículo 5. Jesús responde a las preguntas de la confusión y la perplejidad de Nicodemo. Jesús responde, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él reafirma lo que ya le había dicho a Nicodemo. En el versículo 3 el Señor usa el mismo método, en verdad te digo. Ciertamente, ciertísimamente te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es una persona apta para el reino de los cielos. El que no es nacido de nuevo, transformado por el poder de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. El Señor dice que este nacimiento es de agua y del Espíritu. Pero ¿qué significa esto? Algunos han dicho que esto se refiere al bautismo, que nacer de agua es el bautismo. Por eso tenemos afán de bautizar a los niños, y especialmente en el catolicismo romano hay un gran afán por bautizar a los bebés para hacerlos partícipes del reino. Pero no es de eso de lo que está hablando aquí el Señor. Porque, hermanos, el bautismo, primeramente el bautismo instituido por el Señor Jesucristo, es un bautismo de creyentes. En segundo lugar, es un símbolo de la obra espiritual que ha ocurrido en el corazón del hombre, porque el acto del bautismo no tiene un poder regenerador en sí mismo. No hay un poder en las aguas bautismales. No es un agua especial y particular que cuando alguien es sumergido en ellas, entonces se quitan sus pecados o es hecho nuevo. No. Es una ordenanza del Señor. Y Él lo ha establecido como un testimonio de lo que ha ocurrido en el corazón, en la obra del Espíritu. Pero nadie es transformado por el bautismo. Así que si usted está confiando que va a ir al cielo porque se bautizó, ya sea porque lo bautizaron cuando era un bebé, o porque se bautizó en una iglesia cristiana siendo adulto, pero su vida no manifiesta la obra y el poder del Espíritu y los frutos de salvación, entonces con todo y bautismo estará en el infierno. Esa es la realidad. Con todo y su ritual,
con todo y su bautismo, con todo y su certificado de bautismo. La iglesia tal certifica que éste se bautizó. Con todo y eso estará en el infierno. Porque es una obra sobrenatural en el corazón. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. El Señor está hablando con un hombre que tiene un conocimiento de las Escrituras. El agua es usada frecuentemente en las Escrituras para hablar de limpieza, de purificación ceremonial. Cuando leemos Levíticos, Números y todas esas especificaciones del culto y los sacrificios, continuamente encontramos allí orden de purificarse en agua. Y eso era un símbolo de una preparación y una limpieza para estar en la presencia de Dios. Hay un evento muy particular cuando el Señor va a dar la ley en Éxodo 20. Si usted lee Éxodo 19, encuentra que el Señor 3 días antes los manda a lavar las ropas y bañarse. Era un símbolo de preparación, de limpieza para estar delante de Dios. Y luego, en todos los rituales, los sacerdotes, los que ofrecían sacrificios, los que se contaminaban de diferentes maneras, entonces debían lavar sus ropas y debían bañarse como un símbolo de purificación. El agua es usada entonces como una representación de la limpieza. Y David entendía esto cuando escribió el Salmo 51. Quiero pedirle que vaya allí al Salmo 51. Salmo 51, versículo 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Señor, tus juicios son perfectos. No hay nada de lo que se te pueda señalar como injusto. Todos tus juicios son perfectos y todo lo que tú has dicho contra mí y contra mi pecado es verdadero. Así que él clama, versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este hombre entendía su necesidad. Y él clama al Señor diciendo, Señor, lávame porque estoy sucio. Porque mi pecado es una lepra que me está consumiendo. Y si tú no vienes a auxiliarme, yo voy a perecer bajo esta podredumbre. Lávame, Señor, límpiame. El agua era usada entonces como símbolo de limpieza. Uno de los pasajes más claros que hablan de esto es Ezequiel 36. Dice este pasaje de Ezequiel 36, del 24 al 27, y yo os tomaré de las naciones, dice el Señor, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Ve el lenguaje que está usando el Señor aquí? Él está diciendo que esparcirá agua limpia. Pero esa agua limpia de la que está hablando aquí, no es un agua que va a limpiar su ropa o su cuerpo. Es un agua que va a traer una limpieza del alma, una limpieza del corazón. ¿Y qué es lo que va a limpiar? Dice, os limpiaré de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Así que la limpieza que el Señor trae es una limpieza moral. Es una limpieza de todos nuestros pecados. Esta es una limpieza que quita del corazón los ídolos. Y como decíamos hace un momento, entonces da una nueva naturaleza de tal modo que ahora ese ídolo por el que usted tanto corría y se esforzaba y ofrecía sacrificios a él. Y usted dice, un momento, yo nunca he hecho eso. Oh, claro que sí, claro que sí. ¿Cuántas veces nos esforzamos y hacemos unos esfuerzos gigantes para ir tras eso que anhelamos? Y estamos dispuestos a invertir cantidades de dinero para obtener la satisfacción de nuestro ídolo. Y ofrecemos nuestros hogares si son necesarios. Uno de los ídolos prominentes de nuestra generación es la codicia y el amor a las posesiones y las riquezas. Y millones de personas están dispuestas a ofrecer sus hijos y su hogar con tal de que su ídolo les conceda el deseo de su corazón. Mi esposa y yo vamos a salir a trabajar, nuestros hijos se la arreglarán, porque nuestra meta es el sueño americano. Es esa casa, es ese retiro, son las vacaciones, es ese carro nuevo. Esa es mi meta y yo daré lo que sea necesario. Tengo que destruir mi hogar, lo voy a destruir. Tengo que entregarle la vida de mis hijos como los que quemaban sus hijos a Moloc. Lo voy a hacer si es necesario para obtener lo que deseo de mi ídolo. Sí, tal vez usted nunca ha tomado una oveja, una paloma para degollarla y ofrecer su sangre, pero ha dado su vida, sus fuerzas, su hogar, su familia y finalmente su alma para obtener tales cosas. No me importa si me pierdo, me importa tener lo que deseo. No me importa lo que me cueste, yo quiero tener a esa mujer. No me importa lo que me cueste, yo voy a tener a ese hombre. No me importa lo que me cueste, yo voy a hacer lo que quiero. Está ofreciendo un sacrificio. Es un ídolo. ¿Y qué dice el Señor? Cuando yo esparza el agua limpia, esa agua los limpiará de sus ídolos. Hermanos, de esto es que el Señor nos ha librado. Nos ha sacado de nuestra idolatría, de nuestras inmundicias. Hay parte de su historia que usted no quiere contar. Y está bien que no la cuente porque es demasiado vergonzosa.
pero de vez en cuando es bueno recordarla para darle gloria al Señor, porque de allí el Señor le ha redimido. De allí el Señor le ha salvado. Amigo, su necesidad es que Cristo le dé un nuevo corazón y que sea limpiado. No por un agua especial, nosotros no tenemos aquí un agua especial. Esto es un lenguaje espiritual que está hablando de la necesidad de la transformación del espíritu. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, tú necesitas nacer del agua y del espíritu. Es el Espíritu de Dios quien hace esta obra. Es el Espíritu de Dios quien lleva a cabo esa transformación. Es el Espíritu de Dios. Es el poder de Dios operando en el alma de un hombre el que hace tal cosa. Así que, amigo, nosotros no lo hemos invitado aquí para enseñarle algunos rituales nuevos con los cuales hacerse salvo. No le llamamos aquí a hacer un sacrificio más o a dar una cantidad de dinero para obtener salvación. Le llamamos a acudir a Cristo para que Él transforme su vida. Le llamamos a oír el Evangelio para que el poder de Dios, operado por el Espíritu, a través de la palabra, haga la obra de renovación que su corazón necesita, que su alma necesita. Es Dios quien puede dar tal corazón nuevo. Nicodemo levanta estas inquietudes, las expresa al Señor, y el Señor, lejos de minimizar las exigencias del Evangelio, lo confronta y le dice, tú necesitas ser renovado por el Espíritu de Dios. Hasta que llegues a estar convencido que toda tu religión, que todos tus rituales son nada, porque todo es la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, no por otra cosa, sino por la gracia del Evangelio. ¿Y cómo hace esto el Espíritu de Dios? Él obra soberanamente, obra como el viento, que no lo vemos, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero hace muchas cosas. Así es el Espíritu, pero confiando en el Señor, en una próxima ocasión consideraremos ese pasaje. Hoy meditemos en esto. Hermanos, nosotros necesitamos oír una y otra vez estas cosas, porque el Evangelio es para nosotros, porque el Evangelio nos recuerda la obra que Dios ha hecho por nosotros. Cada primer día de la semana nos reunimos para conmemorar la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Necesitamos recordar de dónde fuimos redimidos. Pero también es necesario oír esto, porque necesitamos tener un buen entendimiento para poder hablar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros hijos, cuando tenemos la oportunidad de predicar a alguien, pero también para recordar que no es nuestra fuerza, no es nuestra estrategia, no son nuestros métodos, es el poder de Dios aplicando la palabra la que hace la obra en el corazón. Así que, hermanos, no dejemos de orar. No nos cansemos de orar por nuestros hijos. Se hicieron grandes, se volvieron viejos, se fueron de la casa, no quieren oír. Nosotros no podemos tal vez decir nada ya, pero Dios es poderoso para traer la palabra a sus corazones. Han oído muchas veces, han oído tantos sermones que ya no tenemos mucho que decir, todos lo saben. Por eso necesitamos clamar para que Dios aplique la palabra y traiga un nuevo nacimiento a aquellos corazones. Que el Señor tenga misericordia de los que están aquí hoy, que aún no conocen a Cristo. Amigo, necesitas nacer de nuevo.
acude a Cristo, clama a Él, que Él oirá la voz del que suplica humildemente delante de su rostro. Oremos. Señor, te rogamos que tú hagas una obra poderosa en nuestros corazones. Para recordar estas cosas, para dar alabanzas a ti por esta obra tan grande, por estos beneficios inigualables de los que hemos sido hechos partícipes en Cristo. Alabado sea tu nombre por concedernos el conocer el Evangelio. Señor, gracias por tu paciencia para con nosotros. ¿Cuántas veces rechazábamos la palabra, aborrecíamos en el corazón la verdad, y tú no nos trataste según el merecimiento de ese pecado? Tuviste gran paciencia hasta que trajiste la obra de gracia a nuestras vidas. Hoy oramos por otros que están en esa misma condición. Tu brazo no se ha cortado, tu poder no se ha debilitado. Ten compasión y trae salvación y vida nueva. Mira a los que están con nosotros, que han venido, tú los has traído a escuchar tu palabra. Haz tu obra en ellos, te lo imploramos. Bendice tu iglesia y prospera la predicación de tu palabra entre nosotros. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.